Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Raúl Muñoz, soy estudiante de fisioterapia de la Universidad de Santander. Soy un estudiante de noveno semestre y el día de hoy voy a hablarles sobre la violencia de género. Inicialmente, tenemos en cuenta que la violencia de género es un problema que está a nivel global, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se refiere a cualquier acto de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o económica, que sea cometida contra cualquier persona sin importar su género. Por lo general hay un índice pues de violencia o de víctimas pues que son mujeres. Eh, Asimismo, pues los hombres no son una excepción, pero pues hay un grado mucho más bajo de eh, violencia entre estos géneros, ¿verdad? En Colombia la violencia contra la mujer es un problema grave y extendido, pues que afecta no solo, afecta no solamente a la mujer, sino que también afecta a niñas en todas las partes del país, en cualquier región, en cualquier lugar o en cualquier parte del mundo. Eso no es una duda, no es algo que se puede negar. Sin embargo, según los datos de la Institución Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de Colombia, en el año 2020 se registraron más de 17.000 casos de violencia de género, donde se incluyen feminicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra la mujer. Según la Fiscalía General de la Nación, en el año 2020 se registraron más de 200 casos de feminicidio en el país. Eso se ha convertido en una preocupación creciente en los últimos años por su debida inconsistencia o por su inadecuada forma de poder conllevar o tratar este tipo de casos. Adicionalmente, la ONU en 1995 define la violencia de género como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado un posible o real daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privacidad arbitraria de una libertad, ya que esta pues básicamente ocurre en la vida pública o en la vida privada de una persona. Este término fue una definición más aceptada por la ONU para definir qué sería la violencia de género. Asimismo, para poder entender las raíces de este tipo de dinámicas, eh, eh, de dinámicas violentas, hay que entender un poco también el significado social y la relación que hay entre la violencia y el género. También hay que entender la conducta del maltratador, que con frecuencia pues se debe a la existencia de una serie de patologías o una serie de caracteres agresivos que pueden faltar el control de la ira o una infancia marcada por experiencias de malos tratos. Principalmente pues los modelos teóricos que conllevan o que hablan sobre la violencia de género proponen unas teorías centradas en problemas de tipo individual, donde se investiguen algunas alteraciones a nivel de personalidad, disposiciones biológicas o algunas experiencias de violencia a temprana edad que puedan explicar el tipo de estas reacciones hacia las demás personas. Una de las teorías, eh, bueno, sí, una de las teorías con las que más se puede identificar sería la inicial como violencia de género. En este marco se contextualiza o se conceptualiza la violencia como la coacción física o psicológica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad o ser obligada a ejecutar un acto determinado sin su consentimiento, lo que puede pues ser abordado o adoptado pues de diferentes maneras, como ya les decía, de manera física, verbal, psíquica, sexual, social, económica y entre muchas otras. Esto básicamente es en mayor medida a lo largo de la historia. Esta teoría es explicada por un exponente de apellido Expósito en el año 2011.
También otra de las teorías más frecuentes o las que se tienen más en cuenta sería la violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar a cualquier daño físico pues a una persona, a su pareja, a sus hijos o cualquier familiar, con el fin de, o pueden ser mascotas o bienes, con el fin de someter a una persona a un maltrato psicológico o enforzarla a aislarse de sus amistades, ya sea de su familia, de la escuela o de su trabajo. Esto es definido básicamente por diferentes estudios a lo largo del año 2015 que pues pueden implementar este tipo de teorías. Adicionalmente, la violencia económica tenemos en que consiste en lograr o intentar conseguir una independencia, una dependencia financiera de otras personas por parte de otras personas, como manteniendo para ello un control total sobre los recursos financieros. Es decir, como hoy en día o como antes en los tiempos anteriores, pues las mujeres dependían totalmente del hombre. Eso sería pues de cierta manera una violencia económica, debido a que las mujeres no tenían como el derecho de opinar o de hacer diferentes cosas por el simple hecho de depender económicamente del hombre, y pues se sometían a diferentes actos de violencia pues por dicha manera. También encontramos la violencia física. Consiste en causar o intentar hacer daño a alguna pareja o a alguna persona, ya sea golpeándola, propiciándole patadas, quemándola, sometiéndola, agarrándola, pellizcándola, cualquier tipo de daño físico que pudiera pues atentar con su vida y contra ella. Bueno, sí, principalmente, bueno, y como último base teórica, por decirlo así, que se podría decir, sería la violencia sexual, que pues esta conlleva a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Pero ¿qué se puede hacer en estos casos? Principalmente pues llamar a las autoridades, tener en cuenta o alejarse totalmente de este tipo de personas para poder evitar algunos de los daños que pueden ser perjudiciales para el tipo de persona que está presentando esto. En ese caso pues se podrían hacer diferentes auxilios, por decirlo así, con diferentes entidades y diferentes interdisciplinas que puedan ayudar ese caso y esa ocasión. Espero que les haya servido, muchas gracias y recuerden, mi nombre es Raúl Muñoz.